En este vídeo te enseñaré en profundidad cómo encontrar tu propósito de vida, o también cómo saber qué es lo que te gusta, o también cómo entender lo que sería tu sentido de vida, o también cómo le quieras llamar tú. Este vídeo lo he dividido en 4 partes, que serían como las 4 importantes. En la segunda te cuento específicamente cómo encontrar tu propósito, que sería la más como interesante para ti, pero tienes que mirarte todas, porque si te miras solamente las segundas sin mirarte las otras 4, no vas a tener suficiente como información como para explicar correctamente el consejo que doy en este vídeo. Y este vídeo lo he basado sobre todo en otras personas, no en mi caso, sino que otras personas que me escribían a mis mensajes por Instagram o me comentaban en las publicaciones, porque hay muchas personas que me piden consejos sobre cómo encontrar su propósito. Yo he hecho varias llamadas con esas personas, he analizado un poco la situación de cada una y en este vídeo yo lo que quiero aportar es el máximo valor para que pueda servirle para cualquier persona, para que os ayude a vosotros, a ti, a encontrar tu propósito. Las bases del propósito. Esa es la primera parte y antes de profundizar directamente en cómo encontrarlo es importantísimo de hecho, entender las 3 bases del propósito. Porque un propósito, si tú lo buscas sin saber realmente lo que es complicado encontrarlo, la verdad. La primera base son los pilares del propósito. El propósito nace de tu pasado, porque tú eres quien eres y sabes lo que sabes y conoces lo que conoces y tu sentido de vida nace de ti, no de algo externo, sino que lo vas a encontrar dentro de ti. Y para encontrarlo tienes que saber cuáles son las bases, los pilares de los que nace. Y esos son experiencias del pasado, las circunstancias con las que naciste, el conocimiento y tu sabiduría, tus creencias y paradigmas, tus deseos profundos, tus traumas y tus miedos y por último, tu genética. Esos 7 pilares son los que te caracterizan más o menos quién eres, qué es lo que te gusta, por qué piensas lo que piensas y esos 7 pilares son donde nace tu propósito, de tu pasado. Y relacionado con esto, el segundo pilar es que el propósito cambia constantemente. Como te digo, el propósito nace de tu pasado. Y tú cuando vives y vas viviendo, tu pasado cambia porque tienes nuevas experiencias, nuevo conocimiento, nuevas creencias, nuevos paradigmas, nuevos traumas, nuevos miedos y como que tu pasado cambia a mesura que vives más y más, tienes más conocimiento y una mejor visión de la realidad y en base a esa visión nueva tu propósito también cambia. Tú ahora mismo puedes tener un propósito actual, pero dentro de un año es muy probable que cambie. Y la tercera base importante a entender es que cada propósito tiene que tener un porqué. Mis 3 propósitos dicen ser la mejor versión de mí mismo, progresar en actividades de máximo esfuerzo y ayudar a la gente a alinearse con su propósito. Esos propósitos no tienen un porqué, son la razón de por qué hago todo lo que hago, pero cada uno de ellos, si no tuviera o sea, no son un porqué quiero decir, pero si no tuviera un porqué profundo, que ahora mismo no te voy a compartir, pero si esos propósitos no tuvieran un porqué profundo, al mínimo obstáculo que me viniera a mi cara, me rendiría. ¿Por qué? Porque no tengo una razón profunda, fuerte, por la que seguir hacia adelante sin rendirme. Así que estas son las 3 bases, los pilares de que el propósito cambia constantemente y el porqué detrás del propósito. Pero me falta una última parte a comentar en esta parte de las 3 bases, que es que tú vas a entender cuál es el sentido real de tu vida cuando mueras. Porque cuando mueras habrás visto qué ha sido de tu vida y cuál ha sido ese sentido de por qué has vivido todo el tiempo. Nunca sabrás tu sentido hasta que mueras, es básicamente eso. Pero tienes la capacidad de darle sentido a tu presente. Y con esto pasamos al siguiente punto. Como te comenté, el propósito nace dentro de ti, eres tú quien ya sabe tu propósito y está guardado, más bien dicho, en tu subconsciente. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en este subconsciente para sacarlo de ahí dentro y saber cuál es tu propósito. Para hacerlo, como habrás visto en muchas de mis publicaciones, es que tienes que responder preguntas. Las preguntas son clave. Cuanto mejor sea la pregunta, mejor vas a dar la respuesta y mejor resultados vas a tener. Y yo, abajo de este vídeo, te he vinculado un documento donde tengo ahora mismo creo que 21 preguntas, pero lo iré ampliando. Y son las preguntas que más me han ayudado a mí y a la gente que le comparto esto para encontrar su propósito. Lo que tienes que hacer es entrar en estas preguntas, en el documento este, anotar unas 10, 15 que a ti te parezcan correctas a responder a las más interesantes para ti y simplemente responderlas. Ahí es donde vas a encontrar tu propósito. Pero el secreto no está en simplemente responder las preguntas, sino que hay unas cosas
específicas que tienes que cumplir para hacerlo correctamente. Primero de todo, tienes que hacerlo con papel y boli en alguna libreta que te guste. Y lo que tienes que hacer es anotar la pregunta. Anotas la pregunta, la visualizas, entiendes lo que quiere decir la pregunta, visualizas un poco la respuesta y después, lo más importante, para poder sacarla de tu subconsciente, lo que tienes que hacer es responder sin pensar. ¿Cómo se hace una respuesta sin pensar? Pues es bastante simple, la verdad. Lo único que tienes que hacer es leerla, como te digo, visualizarla y después ponerte a escribir. A escribir todo lo que te pase por la cabeza. No piensas, por ejemplo, una pregunta que me gusta mucho hacer y pensar en ella es cómo me gustaría ver mi vida si ahora tuviera 85 años. Yo lo que hago es visualizarla, me imagino que tengo 85 años, que estoy flojo, bueno, no estaré flojo, estaré fuerte en potencia, pero me imagino cómo estaré en 85 años, cuando tengo 85 años, y me imagino, visualizo un poco cómo sería mi vida, cómo me gustaría que fuera mi vida hasta esa edad. Y después, en vez de pensar, vale, a los 5 años me gustaría tal, a los 10 tal, a los 15 tal, y en vez de estructurar la pregunta de alguna forma, simplemente dejas que tu mente fluya como ella quiera, pensando en esa pregunta, y escribes todo lo que se te pase por la cabeza. Así que coges el bolígrafo y empiezas a escribir. Escribes, escribes, escribes. Tal vez te viene un pensamiento de cuando tenía una pareja, mi primera pareja a los 16 años, no sé qué. Después te viene otro pensamiento de que cuando escalabas algún árbol, no sé qué, no sé cuántos. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que simplemente adentrarte en todos los pensamientos que te pasen por la cabeza, los anotas. Todo lo que te circule por aquí dentro lo anotas. No hace falta tener una estructura concreta, pero sí que tienes que anotarlo. Y es súper importante, esto también que diré ahora, que tienes que alargarte cuanto más posible. Ya notarás en tu corazón, o no sé, no entiendo cómo se nota eso, pero yo lo noto siempre, que cuando respondo así, ya sé cuándo he terminado de responder. Pero lo importante es que intentes alargarte cuanto más para sacarle más jugo a tu subconsciente, para tener una respuesta más completa y ya notarás cuándo ya tendrás que terminar. Pero procura alargarte un poco más de lo que tú considerarías normal. Alguna persona también me ha preguntado si hace falta experiencia en responder preguntas para hacerlo de forma correcta. No hace falta ninguna experiencia. Eso es simplemente una forma de activar como tu subconsciente y lo haces como te he comentado ahora mismo. Lo único que sí que hace falta es, más bien dicho, como desarrollar el hábito y no tener pensamientos externos que te distraigan de tu actividad actual. Por eso también lo que menciono mucho es que para entender tu propósito tienes que desconectar de todo. Yo lo que recomiendo para esta parte, para la parte de responder preguntas, es estar un día muy tranquilo, sin distracciones de teléfono, de redes sociales, de otras personas, del estrés de la ciudad, de lo que tiene que hacer tu amigo o lo que tienes que hacer tú como favor. Tienes que eliminar como casi que todas las distracciones para que estés simplemente lo más presente posible. Respira, medita, no leas tampoco porque eso te está como cambiando el pensamiento, la forma de pensar. Evita que te entren influencias externas y en ese estado es donde tienes que responder preguntas, sin tener influencias externas. Pero si estás respondiendo preguntas pensando que, dentro de una hora tengo una llamada con un cliente, tengo que decirle tal, no vas a sacarle provecho a la pregunta. Tienes que centrarte completamente en la pregunta y que nada te distraiga. Tienes que centrarte al 100%. Y cuando hayas respondido entre 10 y 15 preguntas, que 10 y 15 son más o menos suficientes como para poder entender mínimamente tu propósito, vas a leerlas, a resumirlas y a identificar patrones. Esos patrones son muy simples de identificar. Verás que tal vez en muchas preguntas mencionas que te gusta jugar con niños pequeños, o que te gusta hacer deporte, o que te gusta comer comida india, lo que sea que sea tu patrón. Tú simplemente identifica las cosas que hay como en común en tus respuestas y eso sería un poco ya tu propósito. Para entenderlo al final claramente, para tener 3 propósitos, 2 o 1 como los tengo yo, como te he mencionado, tienes que trabajar esos patrones y resumirlos de una forma concreta para que tú como calificar como los más importantes, los menos importantes, y tienes que sacar como máximo 3 patrones. Yo recomiendo tener entre 1 y 3 propósitos. Más de 3 no, porque serán demasiados caminos en demasiadas direcciones y será como serán grandes distracciones, no podrás trabajar bien en tus propósitos. Yo, como te he dicho, tengo 3 y para mí yo creo que 3 es el número ideal, porque así puedes elegir como tener 3 diferentes caminos que persigues a la vez. Y como se dice muchas veces, si tienes más de 3 objetivos, no tienes ninguno.
Esto es porque hay demasiadas distracciones, como ya te he comentado. Y puedes tener, claro, 2 o 1. Uno sería, yo creo, muy escaso, porque si alineas toda tu vida alrededor de un solo propósito, se convierte un poco vacío también, porque sí, estás haciendo mucho progreso en ello, pero bueno, eso ya es para ti, puedes elegir tú cómo quieres hacerlo, pero para mí lo recomendable es tener 2, pero idealmente 3. Y ahí tendrás tu propósito. Cuando respondas todas las preguntas, las filtres, tengas tus patrones comunes, los filtres también, ahí es donde vas a entender tu propósito. No es muy complicado, como te lo estoy diciendo, no parece fácil, pero la verdad es que para encontrar el tiempo, la energía y la concentración de hacerlo, sí que es un poco complicado. Por eso muy poca gente es capaz de decir claramente cuál es su propósito. Pero si tú estás dispuesto a invertir esta energía en encontrar tu propósito, verás que lo vas a lograr sí o sí. Es una forma muy simple de entenderlo. Y como siempre digo, el propósito se encuentra mediante la autorreflexión y una parte muy importante es la acción masiva. Porque tú, al responder preguntas, vas a identificar patrones, que son tus propósitos actuales ahora mismo. Pero eso son hipótesis. No sabes si son ciertos o no, ni si son propósitos válidos para ti o no. Así que la única forma para ver si son propósitos válidos para ti a partir de este punto, si has hecho bien las preguntas y respuestas, es hacer acción masiva hacia esos propósitos. Y lo que tienes que hacer básicamente es alinear al máximo tu vida hacia esos 3 propósitos, 2 o 1 los que tengas, y ahí cuando avances suficiente, ahí ya podrás preguntarte otra vez si ese es tu propósito real o no. Como te dije antes, los propósitos cambian constantemente. Tienes que preguntarte constantemente si el camino que estás siguiendo ahora mismo es el correcto o no. Yo os recomiendo hacer como más o menos esta pregunta para ti mismo cada 3-6 meses aproximadamente, para que tengas claro si estás siguiendo el camino correcto ahora mismo o no. Y cuando llegue ese momento donde te preguntes si es tu propósito o no y te das cuenta de que no lo es, que es bastante probable, tal vez lo sea, pero en caso de que no lo sea, no hay ningún problema, porque en ese momento tendrás mucha más claridad de lo que sí es realmente tu propósito. O sea, no estás fallando, simplemente estás desviándote para un camino mejor. Y relacionado con esto va al siguiente punto, la transición. Probablemente si ves este vídeo y aplicas todo lo que te he comentado hasta ahora de una forma correcta, verás que lo que estás haciendo ahora mismo, tu trabajo, tus amigos, tus circunstancias, no es lo que a ti te gustaría realmente, no es lo que está alineado con tu propósito. Por lo que es posible que tengas que transicionar de vida para alinearte con tu propósito. Tengo un vídeo que te lo voy a linkear por algún sitio de aquí de la pantalla, que se llama ¿Cómo saber si debes cambiar de carrera? No hablo de carrera universitaria, sino que hablo de carrera de vida. Y ahí comento en profundidad cómo hacerlo correctamente, pero lo que quiero remarcar de ese vídeo aquí y ahora es el síndrome del objeto brillante. Para que entiendas, te lo explicaré resumidamente porque ya lo cuento todo en ese vídeo. Te lo recomiendo mucho ver si quieres o si necesitas cambiar de camino de vida. Pero lo que necesitas entender más que nada es que si estás cambiando de propósito, de camino, o estás transicionando de alguna forma, tienes que actuar sin estar afectado o afectada por el síndrome del objeto brillante. El síndrome del objeto brillante dice que cuando estás haciendo un esfuerzo hacia un objetivo y ves algún obstáculo, vas a mirar en otras direcciones, vas a ver otros objetos brillantes y vas a dirigirte hacia esos caminos por culpa de que este es complicado. Es decir, un ejemplo práctico. En el mundo del emprendimiento mucha gente se dedica a hacer marketing online o marketing de redes sociales o e-commerce o lo que sea. Una persona tal vez elige el camino del e-commerce y empieza a trabajar en e-commerce y ve que, en verdad, hay gente que es muy rica, pero es muy complicado, hay tantos problemas, no sé qué. Y después alguien le dice, oye amigo, vente al marketing de redes sociales porque es muy fácil, no sé qué. Y tú dices, sí, mi camino es muy complicado, mi otro amigo me está diciendo que es muy fácil ese otro camino, por lo que transiciono. Estoy siguiendo el objeto brillante. Lo que tienes que entender en este caso es que cualquier camino que elijas va a ser complicado. Ningún camino es fácil. En cualquier camino vas a tener dolor, problemas, te vas a sentir mal. Simplemente eso es parte de la vida. Da igual el camino que elijas, todo lo que tienes miedo va a surgir igualmente. Tienes que escoger el camino por el que estés dispuesto a sacrificar todo ese dolor y sentimientos negativos. Así que cuando transiciones es muy importante cambiar de camino, transicionar sin
afectarte por el miedo o por el dolor, sino que cambiar desde el punto de la abundancia, de que estás eligiendo un camino mejor para ti, no más fácil, no más con más éxito, sino que un camino que está más alineado contigo mismo y con tu propósito. Y por último, son acciones extra que quiero comentar para complementar con este vídeo para que sea algo más completo. Cuando estás entrando en el camino de propósito, de perseguir tus metas, de alinearte con lo que a ti realmente te apasiona, tienes que quitar la mentalidad pobre. Yo no he nacido en un sitio donde tenga que extraviar mucho dinero o que tenga problemas monetarios, tengo que admitirlo, es verdad, y por lo que no he tenido esa necesidad de ahorrar dinero constantemente y que es un problema que tengo encima constantemente. Estoy muy agradecido por mis padres por ello, pero si crees que eres alguien que tiene mentalidad pobre, tienes que aprender a superarla. Y lo que yo te recomiendo, no te voy a dar una clase aquí de eso, porque no he pasado de mentalidad pobre a mentalidad rica. Lo que sí que te recomiendo es leer libros. Y el libro que te recomiendo se llama La vía rápida del millonario, de MJ de Marco. El autor se llama MJ de Marco y el libro se llama La vía rápida del millonario. Ese libro te enseña cómo actúan, qué mentalidad tienen los pobres, los que están como en un nivel intermedio y los ricos. Y ahí con ese libro yo creo que vas a aprender un montón sobre la mentalidad correcta a relacionarte como con el dinero y con la abundancia. Lo segundo a comentar en este punto es la abundancia contra la escasez. Yo quiero que te preguntes a ti mismo, quiero que de hecho que me respondas, tal vez no en voz alta, pero quiero que me respondas. ¿Qué entiendes cuando te digo? ¿Estás actuando desde la escasez o desde la abundancia? Esta pregunta es una que hago muchas veces en llamadas y una mujer que le hice esta pregunta me respondió de una forma espectacular que decía, esto es una forma de pensar que te hace alinearte con tu auténtico ser. Es decir, tú en cualquier momento pregúntate esta pregunta de si estás actuando desde la escasez o desde la abundancia y vas a ver que hay dos opciones. La escasez, donde actúas desde el ego, desde el miedo, desde el dolor, desde sentimientos negativos, o desde la abundancia, donde actúas desde el amor, desde aportar valor, desde sentirte bien, desde felicidad. Y siempre hay esas dos opciones. Y cuando adaptas esta pregunta, pues se convierte en una forma de vivir, en un estilo de vida, diría incluso. Como dijo la mujer esta, una forma de pensar que te hace alinearte con tu ser abundante, con tu ser auténtico. Por lo que si quieres algún consejo, si tienes que llevarte algún consejo de este vídeo, yo creo que ese sería el más importante. Preguntarte constantemente si estás actuando desde la abundancia o desde la escasez. Esta pregunta te salvará la vida, porque después de todo yo creo que lo importante es vivir una vida que valga la pena. Una vida que estés orgulloso de vivir y que sea digna de vivir, ¿no? Yo creo que eso es, después de todo, lo importante. Y para que sea digna de vivir, tenemos que actuar desde la abundancia y no desde la escasez. Como muestro con mis manos, desde la abundancia y no desde la escasez. El lenguaje de manos es muy importante aquí también. Así que aplícate esta pregunta para ti mismo y verás cómo te cambiará mucho la forma de ser. Y por último, lo que quiero remarcar también es que si haces las preguntas y las respondes correctamente, las describes y tal, y te sale un propósito como quiero ayudar a las personas. ¿Cómo te quedarías tú si yo te dijera que quiero ayudar a las personas? Es cierto que puede ser un propósito, pero tú no tienes ni idea de qué tienes que hacer para ayudar a las personas, porque puedes o ser veterinario para ayudar a las personas emocionalmente con sus mascotas, o ser doctor, o ser como una persona como yo que ayuda a la gente con su propósito, o ser un mentor de finanzas, o ser abogado, lo que sea. Lo importante con el propósito es que sea una cosa que se identifique contigo mismo y que sea única tuya. Como yo te dije, tengo 3 propósitos y te los repito aquí. Ser la mejor versión de mí mismo, eso me hace despertar cada día, eso lo puedes tener tú también y mucha gente tiene ese propósito también. Es muy abstracto, sí, pero yo, por ejemplo, cuando respondí preguntas y tuve las respuestas, las leí todo, obtuve esa respuesta de que quiero ser la mejor versión de mí mismo. Y bajo ese propósito, yo tengo una descripción de como 5 o 6 líneas donde explico exactamente qué quiere decir para mí mismo ser la mejor versión de mí mismo, para no tener un propósito abstracto. Segundo, hacer progreso en actividades de máximo esfuerzo. ¿Qué significa hacer progreso en actividades de máximo esfuerzo? Yo también eso lo respondí
qué significa eso y tengo otro párrafo, otro texto de 5 o 6 líneas donde explico qué significa eso para mí. Y por último, el de ayudar a las personas a alinearse con su propósito y también escribí qué significa esto para mí, qué significa exactamente este propósito para mí. Así que si no tienes tú un propósito que sea preciso, te recomiendo preguntarte a ti mismo qué significa ese propósito para ti exactamente para que tengas claridad de lo que sería a nivel tangible ese propósito. Porque si dices quiero ayudar a las personas y alguien te pregunta cómo y no sabes responder, no es realmente un propósito. Pero si tienes ese propósito, quiero ayudar a las personas, y alguien te pregunta cómo, y tú dices quiero ser alguien que inspire a las personas a través de mi automejora, de que sea alguien que muestra abundancia, amor y que realmente coge a las personas de la mano y las lleva hacia un estado elevado para ellas mismas, pues eso sí que es una respuesta un poco más tangible, ¿no? Y bien, eso sería todo por este vídeo. Si tienes alguna pregunta, házmela en los comentarios. Yo con este vídeo he tratado de responder todas las dudas que tiene la gente cuando me pregunta sobre cómo encontrar su propósito de vida. Espero que este vídeo te haya ayudado a ti, que te haya dado alguna respuesta, que te haya ayudado de alguna forma. Pero si te queda alguna duda, házmelo saber en los comentarios. La tendré en cuenta para mis siguientes vídeos o tal vez te lo respondo en los comentarios también. Y también suscríbete a mi canal, a mi Instagram. Si quieres escribirme a mí mismo también, háblame por Instagram porque ahí es donde respondo a todos los mensajes, ayudo a todas las personas que pueda, hago llamadas, ofrezco servicios. Todo lo vas a ver en mi Instagram y espero que nos veamos en la próxima. Chao.